23. Ha pasado una semana de la tragedia de Antioquia, en Colombia, cuando el avión de Lamia se estrella contra el Cerro Gordo, que está a escasos kilómetros del aeropuerto de Medellín, y mueren 71 de sus 77 ocupantes. 2 sobrevivientes bolivianos que están comenzando a contarnos algunos entretelones de lo que se vivió dentro del avión, dentro de la cabina, antes de que ocurriera este accidente. Se ha conocido muchas cosas producto de las investigaciones que se están realizando en Colombia, también en nuestro país, también en Brasil. Y casi todo parece confirmar que los grandes responsables de esta tragedia están en nuestro país. Partiendo del piloto que pilotaba esa nave, hasta algunas autoridades ya destituidas que no realizaron el control debido del plan de vuelos de esta aeronave que finalmente terminó con la vida de tanta gente. Hoy vamos a hablar de este tema, cómo están las investigaciones. Vamos a hablar de la controladora que ahora pide asilo en el Brasil. Vamos a hablar de Tumiri, uno de los sobrevivientes que comienza a hacer declaraciones realmente inquietantes respecto de cómo el piloto manejó la situación. Y vamos a hablar también de la Comisión de Fiscales Bolivia, Brasil, Colombia, que mañana se van a reunir en Santa Cruz para definir qué es lo que cada una de las autoridades de cada país va a investigar sobre el tema. Así de serio está el asunto, pero la investigación parece estar bien encaminada. Paola, buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Hora 23. Sumando a todo lo que ya adelantabas, Víctor Hugo, este tipo de tragedias en la cual mueren tantas personas, quedan tantas familias destrozadas, tantos fanáticos, tantas personas, incluso sobrevivientes, como ha dejado esta tragedia que se suscitó el pasado 28 de noviembre, es importante en este caso también considerar las secuelas, las consecuencias psicológicas que pueden quedar en las víctimas, en las familias y en los mismos fanáticos. Es por eso que hoy también contaremos con un psicólogo que nos va a hablar acerca de este tema, y también vamos a recordar otras tragedias aéreas que enlutaron al mundo del deporte. Una de las más importantes, vamos a hablar hoy de Biloco, mucho de la historia de ese 26 de septiembre de 1969, cuando un avión con más de 70 pasajeros se estrella en las serranías de los nevados de Biloco y mueren 16 de los 20 jugadores stronguistas que se transportaban desde Santa Cruz hasta La Paz en un vuelo de retorno después de jugar un cuadrangular por el aniversario de Santa Cruz. Vaya historia, por eso lo de Lamia cala hondo en el corazón de los bolivianos, porque nos hace recordar uno de los momentos más tristes de nuestro fútbol. Así es. Ya para iniciar este tema, Víctor Hugo, les invitamos a todos nuestros televidentes a que puedan ver la siguiente producción. Bolivia, buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Hora 23. Desastres aéreos, víctimas y sobrevivientes es el tema que estaremos abordando esta noche junto a nuestros invitados especiales. Vamos a ver las publicaciones en las que usted puede participar en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora 23. Desastres aéreos, víctimas y sobrevivientes. El apoyo de la familia y amigos es fundamental, como lo es la solidaridad de la sociedad ante una situación como la pérdida de un ser querido en accidentes. Ante la pérdida de un familiar en un accidente es normal que estemos tristes, sin ganas de hacer cosas, con algún problema de sueño. Hay que normalizarlo y no es ninguna patología. Los psicólogos trabajarán desde el principio para que los familiares acepten lo ocurrido. Es normal que ante una noticia de este tipo se produzca inicialmente una negación para seguir agarrándose a la esperanza de que su familiar está vivo. Se vienen realizando varias investigaciones respecto a la tragedia en la cual fallecieron varios integrantes del Club de Fútbol Chapecoense. Entre ellas, una comisión de fiscales allanó las oficinas de Asana Regional Santa Cruz, donde se secuestró documentación en relación al caso de Lamia.
La comisión de fiscales que allanaron las oficinas de Asana están compuestas por Iván Ortiz, Osvaldo Tejerina, Iván Quintanilla y Fanny Alfaro. Ellos, junto a la unidad anticorrupción de la FELCC, ingresaron y secuestraron documentación que será sujeta a investigaciones. Sin embargo, no quisieron vertir información alguna ante los medios de comunicación. ¿Por qué tanto efectivo, doctor? Si Colombia es un deporte abierto. ¿Por qué no se puede dar información, doctor? ¿Por qué no quieren dar información, doctor? Se está haciendo un registro del lugar de los hechos a los efectos de llevar adelante las investigaciones. La documentación inherente a lo que es el vuelo. Doctor, ¿qué es lo que se ha hecho, doctor? ¿Observaciones que se hizo en su momento a la aerolínea? ¿Puedo dar declaración yo? Por favor. ¿El trabajo que está realizando? No soy abogado. ¿Alguna oficina, doctor? No, solamente, perdón, por favor. Doctor, ¿qué documentos se están llevando? ¿Cuál es el trabajo que se hace? Por favor. No puedo dar ninguna declaración, por favor. Hasta el lugar también llegó personal del Instituto de Investigación Forense, quienes también realizaron el trabajo minucioso en las oficinas que ocupaba la funcionaria de aduana, Celia Castedo. Bueno, han sentado 3 denuncias a Asana, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y el Ministerio de Obras Públicas contra algunos funcionarios y algunas personas que están involucradas en este caso del accidente, del desastre aéreo. Doctor, ¿se han citado a personas a declarar? Sí, se han extendido las correspondientes citaciones a objeto de que presten su declaración informativa policial y una vez que presten la declaración informativa y el avance de la investigación se va a determinar conforme a derecho. Están haciendo las primeras pesquisas, las primeras acciones, recopilando información documental, lugar de los hechos, toda esa situación, para de ahí ya ampliar la investigación. Entre tanto, el fiscal de distrito, Gomer Padilla, aseguró que aún se está investigando sobre el paradero de Celia Castedo Monasterio, sobre quien cursa 3 denuncias. Según informaciones, ella habría llegado hasta el Ministerio Público de Brasil para pedir información sobre el refugio en el vecino país. Nuestro fiscal general ha pedido ya los reportes también de sus pares de otros países, Brasil en este caso, y de forma oficial nos manifestaremos posteriormente para ver si esto se trata de una información ya oficial y concreta. Lo que tenemos solamente es cuestión de los medios. Entonces ya estamos en tiempos modernos, aquí nadie se puede esconder. Pueden migrar, pueden ir a otros países, igual la investigación si necesita que las personas estén a derecho, dentro de este trabajo coordinado internacionalmente, la efectividad se va a ver. Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores de Asana aseguró que continuarán apoyando a la funcionaria denunciada. En unos momentos vamos a contarles a ustedes detalles de cómo está avanzando la investigación de la tragedia de Lamia, la aeronave que se estrelló allá en Colombia el pasado 28 de noviembre. Me ha llamado mucho la atención cómo en las últimas horas Tumiri, que es el asistente técnico que tenía esta aeronave, ¿no es cierto?, revela cómo, ahí está, lo tienen ustedes en imágenes, ahora que está lúcido, está en nuestro país, decía: en ningún momento dentro del avión se conocía que estábamos en una emergencia. El piloto no reportó aquello. Yo mismo no sabía que estábamos en una emergencia, cuenta él. Sino una azafata se me acercó momentos antes de que el avión se estrelle para decirme que me abroche bien el cinturón de seguridad. ¿Se imaginan ustedes que esos jugadores que finalmente murieron, toda esa gente que murió, jamás se enteró que estaban en una situación que los llevaría al borde de una muerte, o los llevaría a una muerte definitivamente trágica? Los jugadores conversaban de sus éxitos, conversaban de sus familias, conversaban de todo, al parecer menos de lo que en los próximos segundos acabaría con sus vidas. Algo impresionante. En unos momentos, todas las nuevas revelaciones sobre esta investigación de la tragedia de Lamia, que está conmocionando al mundo entero. Pero claro, decíamos en el inicio del programa que esto nos acerca a una realidad que los bolivianos recordamos también con muchísimo pesar. Hace 47 años atrás, la tragedia de Biloco, en que muere todo un equipo de primer nivel del Strongest, uno de los clubes más famosos de nuestro país. Vamos a recordar precisamente hoy a esos héroes, como ahora se los recuerda en filas atigradas en el fútbol boliviano. A los jugadores del primer plantel de 10 Strongest que murieron ese 26 de septiembre de 1969. Y para recordarlos, tenemos invitados especiales acá en el set de Hora 23 de la Red Bolivisión. Quiero dar la bienvenida al arquitecto Iván Aguilar, que no viene a hablarnos de arquitectura, viene a hablarnos
precisamente de Biloco, porque es un gran historiador, hincha atigrado de corazón, pero más allá de hincha, dirigente, 33 años ya desde 1983 del Strongest. Es el dirigente atigrado de más larga data en actual vigencia, así que un orgullo para los stronguistas y para nosotros tenerlo acá. Es además presidente de la comisión de prensa del Strongest. Don Iván Aguilar, qué gusto tenerlo aquí en Hora 23. Buenas noches. Muy buenas noches, el gusto es todo mío, un placer hablar de este tema tan doloroso para todos, para todo el mundo del fútbol, para el mundo deportivo. Para nosotros los bolivianos que experimentamos en carne propia esa misma tragedia, ¿no? Se ha dicho mucho de que ese del Chapecoense es la tragedia más grande. No sé si era más grande o más pequeña. En todo caso, en el avión de Strongest iban 147 pasajeros. De lejos mucho más gente, ¿no? Más pasajeros. Y esa tragedia enluta a The Strongest hasta hoy en día. A pesar de tantos años transcurridos, los viejos strongistas continuamos recordando a esos jugadores, a esos dirigentes, esos momentos tan difíciles que vivió la institución. Y vamos a recordarlos precisamente hoy. Y claro, para abundar en el tema y también en las investigaciones que se están siguiendo en el caso Lamia, pues tenemos a nuestro experto en deportes aquí en la Revolivisión, en Noticieros al Día, Richard Pereira. Richard, bienvenido nuevamente a Hora 23. Bienvenido, Richard. ¿Qué tal, Paola? Y bueno, estamos acá con el historiador, el arquitecto Iván Aguilar, que vamos a seguramente recordar porque no es la única tragedia de un equipo de fútbol. Pasó en nuestro país el caso de Biloco. Aquí muy cerquita, hablando de los hermanos peruanos también, allá por el 87 con Alianza Lima, pasó con un equipo chileno, pasó con el Manchester United, pasó también en Italia. Son secuelas que ha dejado enlutado al deporte, no solamente con el fútbol, sino que también pasó con el rugby, en alguna oportunidad con un equipo uruguayo en aquella tragedia de los Andes. Pero ahora uno pensando en la modernidad, en la última tecnología, a veces uno asume de que estas cosas no tendrían que volver a pasar, pero tenemos fresquita la memoria con lo que pasó con el Chapecoense, con las investigaciones que siguen avanzando en este momento de cara a llegar a una conclusión, con investigaciones que van con expertos que están manejando estos temas, ya tratando de responsabilizar a algunas personas sobre lo ocurrido. Mientras, en Brasil... ¿Cómo podemos asumir esto, ¿no? De un festejo a medias, un título de una Copa Suramericana, un título póstumo naturalmente, pero creo que bien merecido para el Chapecoense. No, sin duda. Bueno, ayer anunció precisamente la Conmebol que el campeón es Chapecoense. Son $2 millones que se le paga al campeón de una Copa Sudamericana, que seguramente irán a los jugadores, entiendo. Te digo, no lo sé. Es con todas las de la ley, no simplemente es el título póstumo, sino todo lo que deriva de él. Que ese título le da la chance al equipo del Chapecoense clasificar a la Copa Libertadores de la próxima instancia, de presentarse en una copa, que es la Copa Soruga, que se va a disputar el próximo año, y además jugar la Recopa Suramericana. La Recopa Suramericana la juega el campeón de la Copa Libertadores y el campeón de la Copa Sudamericana. Es increíble y coincidentemente va a jugar con el Atlético Nacional, de quien nació la iniciativa de que ese título se lo entregue al equipo brasileño. Y esos no son los únicos beneficios para el club chapecoense. También existen otros homenajes que se les han hecho y también donaciones de distintos equipos de fútbol que se han solidarizado con las víctimas, con los familiares, con este equipo, con este club del Chapecoense. La solidaridad nacional e internacional en este tipo de tragedias es muy importante, Richard. Bueno, se ha anunciado, por ejemplo, surgen las iniciativas, nada oficial, de que cada club de primera división del fútbol brasileño va a donar. Esto será 100% gratuito, un jugador de cada primera división para que puedan armar su equipo y además solicitar a la Confederación Brasileña de Fútbol de que no descienda el Chapecoense durante 3 años, así para que tenga una sostenibilidad para volverse a rearmar. Ahora han surgido varias manifestaciones de jugadores que ya están en el epílogo de su carrera, Ronaldinho, Riquelme, escuché del portero Barovero y que quieren reforzar el equipo, ¿no? Hasta que se vuelva nuevamente a enrumbar
en ese camino exitoso que estuvo teniendo en la Copa Sudamericana y que brindarían sus servicios de manera gratuita. No, y sería maravilloso, imagínate. Sería un equipazo, además. Jugadorazo del Chapecoense. ¿Qué liga española ni que nada? Todo el mundo querrá ver al Chapecoense y será un homenaje en cada uno de los partidos y cada uno de los goles de estos astros todavía en vigencia en el fútbol. Un verdadero homenaje para estos jugadores que se fueron y que estarán viendo desde las tribunas que tenemos allá arriba. Como están los nuestros del Stronger que se fueron en 1969, porque también en ese año, ¿no es cierto?, cuando pasa la tragedia, Boca Juniors, River Plate, Colo Colo, otros clubes de la región también se solidarizaron con el Stronger, prestando unos jugadores que después fueron estrellitas, nuestras grandes estrellas en el país, como Romerito, por ejemplo. Enseguida hablamos de aquello. Recordemos esa tragedia, don Iván Aguilar, la tragedia de Biloco. El primer equipo de The Strongest había sido invitado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por las efemérides cruceñas de ese año para sostener un cuadrangular. Dos equipos cruceños, uno paraguayo, y Strongest retornaba día sábado. A las 2:30 se dio la noticia de que el avión estaba perdido. Y la noticia fue aumentando como una bola de nieve, o de fuego, vamos a decir, en este caso. Y horas más tarde se confirmó plenamente el hecho. El avión estaba perdido. Hablamos del avión DC-6B. Del Lloyd Aero Boliviano. Matrícula CP698. Exactamente, 147 pasajeros a bordo. Mucho se habló después de que había una bomba en el avión. Recuérdese que ese día hubo un golpe de Estado en el país. Tenía que viajar un político prominente. Y se dijo que se había colocado esa bomba para ese efecto. ¿Recuerda usted el nombre de ese político del que se habló? No lo recuerdo lamentablemente en este momento, pero me dice uno de los expresidentes de The Strongest, el general Mario Oxabustos, me habló hace unos días que él está preparando un libro para el efecto, porque él tiene las pruebas de que había una bomba en el avión. Porque hasta ahora definitivamente no se ha establecido. Exacto. ¿Qué pasó con ese avión que terminó con la vida de tantos jugadores y de tantas personas inocentes? 74 personas que murieron ese día. Exactamente. Casi todo el primer equipo de The Strongest, solo se salvaron 3 titulares. Rolando Vargas, él dice que fue porque tenía compromisos de trabajo en su agencia de aduanas. Max Ramírez me decía que estaba castigado porque había sido expulsado en el anterior partido. O sea, no estaban en el avión. Pero no viajó y era uno de los más grandes referentes de The Strongest y el capitán del equipo, Rolando Vargas. Se salvó el paraguayo Luis Gini, que estaba lesionado, por lo tanto no viajó, y el cruceño Marco Antonio Velasco, que se había lesionado unos 20 días antes y que había viajado con Strongest a Santa Cruz, pero que ya no retornó, se quedó en Santa Cruz para recuperarse del accidente. Era el director técnico don Eustaquio Ortuño, otrora gran golero de las selecciones bolivianas, cochabambino él, el utilero, y el presidente de la delegación se salva, era el general Alarcón, porque minutos antes de abordar la nave se le acerca un amigo y le dice: por favor, cédeme tu pasaje porque tengo una gran urgencia de llegar a La Paz. Y como eran muy amigos, él acepta. Iba a tomar un avión el día domingo recién. De ese modo se salvó. Son cosas de la vida. Son el destino, no hay nada que hacer, ¿no? Que nos marca en muchos aspectos de la vida. El equipo, 2 goleros paraguayos. Angelacio, que ya había sabido de la felicidad de cubrir el arco de su selección, del Paraguay. Pero en ese momento no era el titular era Cáceres, también paraguayo. Estaba Juan Iriondo, hermano de Luis, que después jugó por muchos años en The Strongest, que también ya no está entre nosotros, lamentablemente. Estaba Marchetti, Héctor Marchetti, que estaba ya en su 4ª, 5ª temporada en The Strongest. Era un volante por derecha exquisito, formidable, guerrero, muy querendón de la casaca tigrada. Argentino él. Argentino, y plenamente identificado con la camiseta y los colores. Estaba Fernando Durán, que al igual que Jorge Tapia y Eduardo Arrigó,
habían llegado de Always Ready ese año, ¿no? Jorge Tapia, paceño, uno de los pocos jugadores paceños que llegaron en esa época a la primera división del fútbol boliviano, y Arrigó, que había estado jugando con mucho éxito en Always Ready y tuvo un paso por Perú, y al volver ya no ficha por Always Ready, ficha por Strongest. Además estaba Porta, un defensor de gran temple, muy apolíneo él, que lo había traído un ídolo de San Lorenzo que fue técnico de Die Strongest un año antes. Me refiero a René Pontoni. Este libro me acaba de llegar de Italia. Ah, mire, ¿está allá René Pontoni? No, René Pontoni falleció hace mucho tiempo, nació el año 20, imagínense, pero era el jugador favorito del Papa Francisco. Ah, mira. Entonces el Papa le encarga a Lorenzo Galeani que prepare un libro, présteme el libro, por favor, para su ídolo. Vamos a ponerlo de manera que toda la gente pueda ver esa fotografía en que vemos al Papa, precisamente, el Papa Francisco. Exactamente. A ver, ¿qué nos dice la foto? A ver si alguno de ustedes se anima a hacer un gol como el de Antoni, ¿no? Sí. Ah, mira. El libro está en italiano y... No te pido, Richard, que leas el italiano, evidentemente. Es la traducción. Nos quedamos con el español, sí, está bien, ok. Non parla la bella lingua di Dante. Oh, bueno. Es un pecado. De acuerdo, sí, estamos muy de acuerdo, sí. Pontoni, el año 68, había traído a varios jugadores a Strongest, pero no se pudo adaptar a la altura, entonces retornó. Y es por eso que asume la dirección técnica Eustaquio Ortuño. Y en este libro se hace mención al accidente de Strongest, y en Italia le llaman la superga boliviana. El nostro campeón, el Bocha Cancino, reduce de la superga boliviana. Y habla del club, habla de la ciudad de La Paz, etc. Y también me mencionan, porque mandé varias fotografías de Pontoni que tengo en mi biblioteca de fútbol, que a Dios gracias tengo esa felicidad que mi biblioteca de fútbol es la más grande de Bolivia. No, pero qué lindo, sería muy lindo compartirla en algún momento con toda la gente que nos ve en todo el país. Muchos amigos del fútbol querrán saber toda esa biblioteca histórica de nuestro fútbol maravilloso. Las puertas abiertas, la biblioteca está a 2 cuadras de acá en la calle Indaburi Junín. Ahí nos va a tener muy prontito. Tenemos libros de todo el mundo. Te pasas todo el día con esa biblioteca, te digo, es muy lindo. Ahora, qué coincidencia, ¿no? Recuerdos. Sí, Víctor dice, se salvan 3 jugadores. En este accidente también se salvan 3 jugadores, ¿no? Claro que de ellos no subieron al avión. No subieron al avión. Pero estos acá son los sobrevivientes. Estos son sobrevivientes, 3 jugadores. Y hay muchas historias que se cuentan de algunos que no subieron al avión por distintas situaciones, como pasó con el chapecoense, el hijo del técnico, por ejemplo, que tenía el pasaporte vencido y Migración le dice, no, tú no subes. Pero soy hijo del técnico. Bueno, son los requisitos, se volvió a Brasil y salvó la vida, entre otras historias más que se han contado y que coincidentemente ahora refrescamos con lo que pasó en Biloco. Y dentro de esas coincidencias, por ejemplo, está la del muchacho moreno de chapecoense que se entera en el pleno vuelo de que iba a ser padre. Así es. Sí, una de las historias el hijo de Angelasio, el arquero de Strongest, nació, la hija más bien, nació al día siguiente del accidente, el domingo. Tuvieron el reconocimiento de diferentes instituciones grandes del fútbol del mundo, pero no llegó la ayuda monetaria tan fuerte como la que está recibiendo este año el chapecoense, porque ahora el mundo, lógicamente, con las comunicaciones se ha achicado, ¿no? Entonces todo es más fácil, las noticias llegan inmediatamente. Cuando el avión cae, yo estaba estudiando arquitectura en Río de Janeiro, me acercó un puesto de periódicos y digo, ¿qué equipo es este? Se parece a mi Strongest. Cuando me acerco, realmente era Strongest. ¿Qué impacto, 2 lágrimas. Estaba en la playa de Botafogo, justamente, caminando. Compré todos los periódicos para mostrárselo a los amigos, etc. Un gran dolor. Pero sobre las cosas malas sobrevienen otras buenas. Y hubo un sacudimiento en el país. Dijeron, nuestras instituciones están más caras, están libradas a su suerte. De tal manera que el gobierno municipal de La Paz toma como una cosa muy seria el colaborar a Die Strongest en la dotación de un terreno. Strongest ya había tenido unos terrenos en Tembladerani originalmente, ¿quién lo diría? Éramos vecinos de Bolívar. Die Strongest
inauguró el año 48 una cancha coqueta ahí con césped, tribunas, etcétera, pero esa cancha fue borrada por una tormenta tremenda que bajó desde el alto, del lodo, de barro, y le dieron en compensación unos terrenos en Alto Brajes. Pero el alcalde en el 69, que era estronguista, el general Hugo Suárez Guzmán, dice, no les conviene Alto Brajes, tengo terrenos en Achumani. Y se hace un canje y Die Strongest comienza a construir su complejo deportivo en Achumani, y con ello crea un nuevo barrio paseño, porque en Achumani no había una sola casa, era el estadio y una pampa inmensa. Bueno, es que es un complejo muy bonito el que se tiene allá. El más importante del país, sin duda alguna. Richard, a ver, nos refiere el arquitecto Iván Aguilar cómo en su momento, después de la tragedia, con el Strongest llegó la ayuda, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera en la proporción de lo que ahora está llegando al chapecoense. A ver, marquemos las diferencias. ¿Qué ayuda, qué cosas le están llegando al chapecoense que marca esta gran diferencia? Empecemos por el tema de las indemnizaciones, por ejemplo, ¿no? No sé cómo habrá sido en aquella época, pero recordemos de que Bolivia es uno de los 140 países donde por accidentes aéreos te indemnizan y mínimamente te van a dar $170.000 por familia, ¿no? El mismo club que está asegurado le va a entregar $700.000 por familia. ¿Cuánto, perdón? $700.000. 700.000. Ese seguro que tiene el club. Recordemos que en Brasil hay 800 equipos profesionales, ¿no? Y además la Confederación Brasileña de Fútbol, ¿no? Que para nosotros es la Federación Boliviana de Fútbol, se le paga 28 veces el sueldo de un jugador, que sacan un promedio, que también esto seguramente ya se va a tener un dato exacto, pero va a ser un monto bastante mayor. Adicional, ¿no? Eso es lo que van a recibir las familias, independientemente de los 2 millones que le da la Confederación, la Conmebol, ¿no? Al equipo, al haber obtenido este título de campeón de la Copa Sudamericana, ya tiene el pase directamente a la Copa Libertadores de América, por ende va a recibir seguramente el próximo año, solamente por jugar 3 partidos en una zona de grupos, va a recibir cerca de $1.350.000, ¿no? Que independientemente del tema de las recaudaciones, olvídate cuántos socios va a tener ahora el chapecoense. No, yo digo, si puedo asociarme a esta calle, lo hago. ¿Cuánta gente está buscando la camiseta que en Bolivia? De los socios que va a tener y el aporte que va a tener ese equipo, con estadios totalmente llenos, juegue de local o en condición de visitante. El ingreso también por ese tema de recaudación. Ya de hecho, hay 2 socios que si bien no firmaron para el chapecoense como socios, así como tal, sí han expresado su solidaridad en varios millones de dólares. O sea, tenemos a Messi, ¿no es cierto? No, primero Ronaldo, que dijo $3 millones, sí, o euros. Y luego dijo, bueno, Messi, si Ronaldo 3, pero yo voy con 10. Solamente entre ellos. El 40 millones, 60 o 40 millones. 40 millones de euros. 40 millones. Hasta ya tenemos 53 millones. ¿Y ese dinero va a dónde? ¿Al club va o a las familias de los jugadores que murieron? Tengo entendido de que esto se va a repartir. Parte del monto va a ser para las familias, considerando que van a gozar de una indemnización, gozar entre comillas, naturalmente, porque no va a haber monto que pueda cubrir el dolor, pero más que todo al club, ¿no? Para la reestructuración del club, para la compra de jugadores y todo aquello. ¿Hasta cuánto se puede requerir, Richard, para poder reconstruir un club como el club chapecoense? Bueno, hay clubes bastante caros en Brasil, mira, te digo, con el sueldo de un jugador del Flamengo pasó toda la planilla del Bolívar, para ponerte un ejemplo. O sea, las diferencias son gigantes, ¿no? Enormes, ¿no? Entonces una planilla es bastante cara, que te hablo de unos $5 millones, por ejemplo, ¿no? Mensuales, aparte del tema de las primas, premios y todo lo Sin demás. embargo, Richard, ya los equipos de primera división del Brasileirão han ofrecido 1 o 2 jugadores de su primer plantel para que conformen el nuevo chapecoense. O sea, 1 o 2 jugadores por cada uno de los equipos de la Liga Brasileña. Por cada uno de los equipos. O sea, y la Liga Brasilera, el Brasileirão, está compuesto por 20 clubes. Bueno, son 40 Entonces jugadores. da para armar ya un equipo poderoso nuevo. Ojalá. Aparte de esos aportes que bien comentábamos, de que ahora, si bien de que pueden jugar Ronaldinho, Riquelme, otros, ¿no? Ahora, Cristiano Ronaldo dijo, no, yo voy, esto va para las familias, hago un partido a beneficio. Y si viene Cristiano Ronaldo a nuestro continente, van a querer venir otros jugadores también, van a querer sumarse. Si va Cristiano, ¿por qué no yo? Entonces hacer un partido de beneficio, y eso sí para las familias. Una selección mundial. Exactamente. El aporte, por ejemplo, del Paris Saint-Germain va a ser exclusivamente para el equipo, ¿no? Hablar ahora con el
vicepresidente que ahora asume como presidente, tomando en cuenta que el titular ha fallecido también en el accidente. Entonces ellos tendrán que administrar con los socios de una forma bastante transparente. Entonces, económicamente, yo creo que se puede rearmar este equipo. No, sin duda. Bueno, el tiempo en este primer bloque lastimosamente se nos ha ido, pero todavía tenemos más en un segundo bloque. Sí, Richard tiene mucho que hacer ahora, como corresponde a los noticieros al día de Bolivisión, tiene que madrugar. Así que, Richard, gracias por tu aporte con historia, sí. Gracias por tu aporte con la actualidad sobre el fútbol, sobre estas tragedias. Me salgo un ratito de esto, pero no dejo de hablar de un tema bastante penoso. Hoy se ha confirmado la muerte cerebral del jugador de Oriente Petrolero, Paul Burton. Quien hace una semana había ingresado a un cuadro muy complicado de salud, hubo operaciones de disco de hernia, que según las denuncias de los propios abogados de la familia, hubo mala praxis y una aparente negligencia médica, donde le perforaron una arteria del corazón. Tenemos una imagen precisamente de la clínica. Sí, recibió 2 operaciones a corazón abierto. Y lastimosamente hoy los médicos dieron cuenta de que cambiaron de turnos de médicos y el informe hace algunas horas, hoy a las 18, 19 horas, dieron cuenta que tiene muerte cerebral y esto es irreversible, y los médicos pidieron a la familia de que se lo lleven a Paul Burton, que jugó en Petrolero, jugó en San José, jugó en Real Mamoré, ahí inició su carrera. Él es veniano, tiene 24 años y termina jugando en Oriente Petrolero en esta temporada, fichado para Oriente Petrolero, mide 1.80, de muy buenas características, además con un buen futuro. Qué pena, este jugador boliviano. Otra lamentable noticia en el mundo de deportes. Un abrazo enorme a la familia de Paul Burton. Con usted, don Iván Aguilar, seguimos en el siguiente bloque porque vamos a continuar recordando ese episodio triste de nuestra historia. Encantado, gracias. También en el siguiente bloque estaremos recordando otras tragedias aéreas que notaron al mundo del deporte, en las cuales se vieron involucradas muchos equipos de fútbol. Por ejemplo, la tragedia aérea del Torino, porque es considerada una de las más impactantes. Eso y más en el segundo bloque de Hora 23. Nos damos una pausa y ya retornamos. Cristina Spa, pensando en el día más importante para ti, te ofrece paquetes para él y ella en el día de su boda. Peinados y maquillajes, hidratación facial, depilación corporal y chocolaterapia con productos de primer nivel. Visítanos en nuestras 7 sucursales. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Estamos en el segundo bloque del programa. Ya pasó una semana del fatídico accidente que sufrió el vuelo de la aerolínea La Mía. Seguiremos hablando de este tema y de la forma en que los familiares de las víctimas están afrontando la pérdida de sus seres queridos, la manera en que los sobrevivientes van a superar esta experiencia que sin duda puede dejar graves daños psicológicos. Para esto vamos a seguir con la entrevista junto a Víctor Hugo y Paola, pero no se olvide de participar en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora 23. Gracias, Mariela. Es momento de hablar de la funcionaria de Asana, que aprobó el vuelo del AMIA que tenía 5 observaciones y por lo cual se le inició un proceso penal. El ministro de Gobierno confirmó que esta funcionaria, Celia Castedo, salió legalmente del país de Bolivia, rumbo a Brasil. La funcionaria que hizo el informe con observaciones al plan de vuelo de La Mía salió de Bolivia rumbo a Corumbá, Brasil. El motivo de su viaje es realizar gestiones para poder pedir refugio en ese país. Sin embargo, el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, confirmó que la salida de esta persona fue legal al no haber sido registrada en ningún punto fronterizo. No hay una notificación hacia migración de un arraigo, mandamiento de aprehensión, entiendo, pero igualmente ella no ha utilizado ningún punto legal de control migratorio. Su salida ha sido ilegal del país, ha eludido los puestos de control migratorio. La autoridad también señaló que no hay argumento válido para pedir refugio en ese país. Hay unos responsables de otorgar licencias, de hacer los controles técnicos. Si no han cumplido bien su tarea, pues tendrán que asumir su responsabilidad jurídica. Hay un hecho doloroso, lamentable, que no tiene que ver nada con las decisiones del presidente del Estado, sino simplemente con las autoridades directamente involucradas en la administración de los servicios aeronáuticos. Y ese es un tema de investigación judicial, así es que no lo vamos a politizar y tampoco vamos a entender que esta persona que se escapaba a Brasil es una perseguida política, ya solo faltaría eso, ¿no?
no hay ningún argumento para sustentar una solicitud de refugio. Romero confirmó también que se emitirá un informe a la Interpol para una orden de captura. En este caso lo que corresponde es una acción ante Interpol, y si la salida ha sido ilegal, el ingreso a Brasil también es ilegal, lógicamente. En estos casos debería aplicarse un procedimiento de expulsión automático. La orden de captura tiene que ser emitida por la justicia, pero la coordinación policial es inmediata. Recordemos que Castedo, quien hizo un informe con 5 observaciones al plan de vuelo del avión de la Mía que se precipitó a tierra en Colombia hace una semana, está para lograr el refugio en Brasil, en compañía de su abogado. Bueno, qué triste, definitivamente es la imagen que a raíz de todo lo que está ocurriendo en el país, con personas involucradas en el tema, triste la imagen que estamos dejando fuera. El tema de la aeronavegabilidad es uno de los temas con más cuidado, con mayor precisión, con mayor regulación y control se maneja en todos los países del mundo. Y lo que ha ocurrido con la Mía en Bolivia deja ver que evidentemente en el país han fallado muchísimas cosas. A propósito de la Mía, y antes de continuar con nuestra entrevista, en la que ya tenemos un psicólogo que lo vamos a presentar en un momento para hablar de los impactos psicológicos en las personas, en las familias, de la gente que se nos va. Recordemos que en las últimas horas el gobierno ya ha anunciado que definitivamente se va a proceder a la anulación completa, total de toda la autorización de operaciones que tenía la Mía en Bolivia, después de que la DGAC anunciara en días atrás, ¿no es cierto?, de que ya se le cortaba cualquier tipo de operación, autorización de operaciones. Por otro lado, el gobierno ha dejado claro que se va a investigar a todas las empresas privadas pequeñas que, como la Mía, operan en el país, al margen obviamente de las grandes aerolíneas que hacen vuelos regulares. Esas empresas pequeñas que transportan a través de vuelos charter a delegaciones de uno u otro lado, porque al parecer, no es cierto, lo que ha ocurrido con la Mía deja entrever que algunas otras irregularidades también habrían sido cometidas en ese sentido. Llamó la atención en las últimas horas lo que dijo Tumiri, uno de los sobrevivientes del desastre de Medellín. El piloto solo mencionó que nos preparemos para aterrizar, dijo. No estábamos alarmados, pues el descenso que hacía era el tipo de movimiento para aterrizar. No hubo pánico, no hubo nada. El único detalle fue que la azafata me dijo que me abroche bien, pues algo pasaba. ¿Se imaginan ustedes que la gente que estaba en el avión no se enteró que se avecinaba una desgracia como esa? Definitivamente un desastre. Mucho que explicar de la tripulación, mucho que explicar de Tumiri y de Suárez, la asistente de vuelo que también sobrevivió. Bueno, entre otras cosas, mañana en Santa Cruz una reunión de fiscales de Bolivia, Brasil y Colombia para establecer con precisión qué es lo que tiene que investigar cada una de las autoridades aeronáuticas de estos 3 países involucrados en esto. Damos la bienvenida al licenciado Carlos Velázquez, es psicólogo, además especialista en psicología deportiva, que nos va a ayudar a entender lo que está viviendo en estos momentos la familia y las sociedades, obviamente, a raíz de esta tragedia de Colombia. Bienvenido, buenas noches. Bienvenido, licenciado. Buenas noches. A ver, hablando de esto que es muy importante, que son aquellas secuelas, aquellas consecuencias psicológicas que pueden quedar tanto en los familiares de las víctimas mortales, en los sobrevivientes, en aquellos compañeros del equipo de fútbol que no abordaron este avión, incluso en los fanáticos que consideraban sus ídolos a este club chapecoense en este caso. Generalmente, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas más comunes que se presentan en este tipo de tragedias, licenciado? A ver, creo que es muy complejo hablar de una sola porque es diferente la población. Una es la que van a sufrir, o probablemente sucede, en los sobrevivientes. El sobreviviente es aquella persona que ante una situación tan compleja, tan traumática, logra salvar su vida. Lo habitual es que se va a presentar en una primera etapa lo que se denomina estrés agudo. Esto es las secuelas inmediatas posteriores al hecho como tal. De esta situación puede derivar en una más compleja denominada estrés postraumático. La diferencia es la temporalidad. Sin embargo, en términos de sintomatología, lo que vamos a encontrar esencialmente es la reexperimentación, es decir, volver a vivir en su imaginación, en su sentir, lo que ha sucedido, por una parte. Por otra parte,
fácilmente van a tener lo que denominamos imágenes intrusivas. Esto es recordar las imágenes de lo que ha visto, de lo que ha vivido, y de alguna manera posteriormente a ello va a generar lo que denominamos evitación, es decir, el miedo, por ejemplo, a volar, el miedo a acercarse a lugares similares. Si bien puedo en teoría decir cosas, pero este es un proceso que probablemente se va a presentar en los sobrevivientes directamente. En las familias ya es un tema más complejo, porque hay una muerte súbita, es decir, no se esperaba que esto suceda. Entonces, ya más o menos en los 70, entre los familiares de personas que morían, Kübler-Ross, que es una investigadora de esa época, elaboró un modelo y decía, y ella planteó, y es un modelo que hasta ahora se lo reconoce, que hay 5 etapas, no una detrás de otra, sino 5 fases que puede pasar la gente que ha tenido una pérdida. Esto es la primera, es una negación, no ha pasado, me niego que haya pasado. La segunda es una etapa de enojo, la de ira, es decir, me enojo por lo que ha sucedido, o sea, no puedo negarlo, entonces empiezo a enojarme. La otra es la de negociación, es una negociación casi con la divinidad. Diosito, por favor, que no suceda, no, que no sea verdad, que no haya pasado. Es decir, hay una etapa de negociación donde intento de alguna manera sobrellevar lo que ha pasado. La etapa siguiente que suele darse, es la más común, es la de depresión, es decir, la tristeza a causa de la pérdida. Para luego la etapa casi de resolución es la etapa de aceptación, que más o menos serían las etapas, no necesariamente en orden cronológico, que viven las personas sobrevivientes indirectas. Esto es la familia, esto es el entorno. De estas etapas, ¿cuál puede llegar a ser la más peligrosa, la que más puede ocasionar incluso tragedias posteriores? Hay muchos pensamientos suicidas incluso que pueden invadir a los familiares. En realidad son dos, ¿no? La primera es la de la ira, la del enojo, porque necesito que alguien pague lo que ha pasado, ¿no? Y esto genera muchas veces pensamientos irracionales. Es decir, yo te causo dolor para quitarme el dolor, la etapa del enojo. Y la otra es la de la depresión, es decir, sentir que la vida no tiene sentido a partir de la pérdida, que puede darse una pérdida como la que hemos visto, lo que se ha visto en este tiempo, y también puede darse en otro tipo de pérdidas, ¿no? Donde la persona siente que su vida deja de tener sentido a causa de que el familiar, la persona que yo quería, ya no está. Entonces empiezo a deprimirme y esta depresión puede llevar a una ideación suicida. Bueno, en todos estos años, desde 1970, que nos dice y se escribe ese libro, que ahora sirve una guía todavía incluso para el tratamiento de este tipo de situaciones de accidentes aéreos, sus consecuencias psicológicas en la familia, en los sobrevivientes. Desde ese tiempo hasta ahora, evidentemente, se ha avanzado una enormidad, ¿no es cierto? La ciencia médica tiene progresos realmente impresionantes, pero en ese 1969... 26 de septiembre de 1969, cuando se estrella el avión que llevaba al Strongest allá en las serranías de Biloco. ¿Qué tipo de conocimientos sobre tratamientos psicológicos, apoyo psicológico médico habrá habido como para asistir en esos instantes a las familias de las personas que murieron o a los sobrevivientes de esa tragedia? Mire, yo creo que ha habido muy pocos, por lo menos no lo he sabido. Yo como historiador siempre estoy indagando, he indagado desde hace mucho tiempo con los jugadores veteranos, antiguos de The Strongest, y nadie ha tocado ese aspecto del aspecto psicológico, ¿no? Y situaciones tan difíciles. Por ejemplo, el Bambi Flores se tenía que casar ese sábado. Como el equipo retornaba recién ese día de Santa Cruz, pospuso su matrimonio para el día domingo. La novia se quedó vestida. Qué triste. Fue también algo terrible. Pero algo que me ha extrañado en los medios de prensa, especialmente internacionales, es que se haya hecho tan poca rememoranza de los accidentes anteriores. Y miren, la casualidad, yo pensaba desde hace mucho tiempo hacer un libro sobre los 11 accidentes aéreos que han ocurrido en la historia. El mundo del fútbol ha evolucionado de tal manera que hoy en día es muy difícil pensar en un país donde no se practica el fútbol, donde no haya una asociación o unos equipos queridos representativos, ¿no? Las competencias internacionales también se han multiplicado.
de tal manera que es muy probable que en cualquier minuto, en cualquier parte del mundo, un avión con una delegación de fútbol esté volando. Lo hemos vivido en muchas ocasiones. Sí. Yo le pido que recordemos un poco de esas tragedias aéreas. Una de ellas, usted nos decía, la más impactante probablemente de las tragedias aéreas, además de que fue la primera que involucró a un equipo de fútbol. Usted lo tiene en sus manos, justamente un libro dedicado a esa tragedia del Torino. Justamente es la historia del Torino, del grande Torino, que era el club más importante de Italia hasta el año 49, en que había conseguido 5 títulos al hilo, 4 títulos al hilo, y estaba a 3 o 4 partidos de conseguir el quinto. Pero da la casualidad de que dejaba el fútbol uno de sus jugadores, Ferrari, que era portugués. El Benfica le hace un partido a beneficio, porque había jugado antes en ese club. En realidad era un cuadrangular en el que participaban el Real Madrid, el Manchester United, el Torino y el Benfica. Al retorno tenían que hacer una escala en Madrid. Por lo tanto, el Madrid, como se manejaban las cosas en esa época, prepara una cena de gala. Pero el técnico galés del Torino dice, no vamos a asistir, discúlpenos, estamos a 3 o 4 partidos de ser campeones, ¿no? Ganamos 2 y ya somos campeones, y yo no dejo nada librado al azar. Por eso es que hemos conseguido los 4 títulos anteriores. El Torino era un gran equipo, tenía un gran equipo. 10 de sus jugadores habían vestido la camiseta azurra italiana y tenían que defender la misma en la próxima Copa del Mundo a realizarse un año después en Brasil, en Maracaná. De este modo, el vuelo se realiza y Turín, esa noche en que llegan, estaba totalmente encapotada con una densa niebla. La noche del 4 de mayo de 1949. Exactamente. El piloto tenía que hacer una maniobra entre las montañas y por la niebla no se da cuenta de que estaba volando demasiado cerca de la Basílica de Superga y pega una de las alas en una de las torres de la Basílica. El avión sale como un tirabuzón y se estrella en un cerro del frente. Claro, recuerda que en esos años evidentemente no se había desarrollado todos los sistemas de seguridad que ahora tienen los aviones. Esas alertas de aproximación cuando uno está cerca de un cerro, cerca de una, qué sé yo, de algo que pudiese obstruir el paso. No existía nada de eso por entonces. Estos son los jugadores que perdieron la vida y desde entonces el Torino dejó de ser el club más importante de Italia. Ese privilegio lo tomó para sí su gran rival de la vereda de frente, también otro equipo de Turín, la Juve, el Juventus. El Torino solo pudo ganar una vez más el campeonato italiano, que ya no fue el mismo. En Europa el capital más grande, y especialmente en esa época, de una institución eran propiamente su capital humano, sus jugadores. Y yo tenía desde hace mucho tiempo, con lo que pasó en The Strongest, de hacer un libro sobre las tragedias aéreas en el fútbol. Ahora he retomado el ímpetu y espero sacarlo en un mes, este libro, porque a la tragedia del Torino le sigue la del Manchester United en el año 68. El Manchester retornaba a su tierra luego de jugar un partido de la Champions League en Yugoslavia y hace una escala en Múnich. Y lo mismo, la torre de control le dice al aviador, no parta, está un poco difícil la pista, tiene hielo la pista. Pero el técnico insiste, tenemos que llegar cuanto antes. Y parten y en la partida patina el avión y se estrellan 300 metros más allá. Pierde la vida la mitad del equipo, se salva el que sería la figura consular del fútbol inglés y campeón del mundo del año 66 en la Copa de Inglaterra, Bobby Charlton. No tuvo la misma suerte el jugador Taylor, que tenía 20 años y era el ídolo máximo en ese momento en Inglaterra. Después hay otro accidente del Tashkent en Rusia, el Green Cross de Chile, que se estrella cerca de Santiago y que hoy se llama Temuco, pertenece a esa región. Luego viene The Strongest, el que ya hemos hablado tanto. El Club Surinam,
Hay 3 selecciones del África: Sierra Leona, Costa de Marfil Zambia. y Zambia. Y luego viene el accidente de la Alianza Lima, ¿no? En circunstancias muy especiales. El avión estaba próximo a aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima y le llaman al piloto para indicarle de que estaba esperándolo la policía porque el piloto estaba implicado en un contrabando de drogas. En el avión había droga. Entonces él trata de aterrizar en otro aeropuerto, hace un giro, pero la gasolina no le alcanza y se estrella en el mar. Realmente, ¿cuántas? Y paradójicamente, el piloto fue el único que se salvó. Ahí perdió la vida todo el equipo. Realmente, cuántas tragedias que han marcado y se han sumado a esa historia negra del mundo del deporte. Esa historia de la cual hablábamos con el licenciado puede dejar, esas tragedias que pueden dejar muchas consecuencias. Pero ¿qué tan importante es, bueno, la ayuda psicológica y qué tan rápido se debe implementar una ayuda psicológica en estos casos, licenciado? ¿Y en qué consiste además? En muchos casos no solamente ayuda psicológica, también incluso ayuda psiquiátrica para los afectados. Lo que pasa es que al ser una situación tan traumática, en la medida en la cual se implemente cuanto antes, las secuelas van a ser menores. Y aquí en secuelas hablamos de frecuencia, la aparición en el tiempo, y de intensidad, es decir, la fuerza que éstas vayan a tener. Lo habitual es que se generen cuadros muy altos de ansiedad, como los que hemos descrito, y en algún caso van a requerir una intervención psiquiátrica, es decir, la medicación que permita la estabilización de la persona. Pero cada persona reacciona de forma diferente. En algún caso incide mucho el entorno familiar, el entorno protector de la persona, y en otros casos incidirá la, llamémosle, responsabilización que tiene la persona ante lo sucedido. Entonces, esta suma de elementos harán que la persona sea más o menos resiliente, es decir, que pueda o no recuperarse. Para esto, pues la intervención cuanto antes será mejor. ¿Qué es lo que se trabaja? Se trabaja básicamente lo que la persona manifiesta. En algún caso la culpa, en otro caso la ansiedad, es decir, la aparición de miedos relacionados, vinculados a lo que ha sucedido. Miedo a volar, miedo a dormir, miedo a que me suceda, las imágenes intrusivas que aparecen, es decir, la persona puede estar almorzando y siente como si volviera a vivir, lo que a veces se lo asocia con ataques de pánico, es decir, aparece esto y la persona se activa y tiene llamémosle, un sufrimiento muy alto. Todo esto, sin embargo, no es algo uniforme, sino algo que va a depender del tipo de persona, de la situación que ha vivido y de la manera en la cual esto se ha expresado en su vida. Incluso de si existen secuelas físicas, ¿no? Que me imagino que cuando existen secuelas físicas también se incrementan las secuelas psicológicas. Claro, porque tiene un otro elemento adicional. Yo recuerdo por el daño que tengo, pero por otra parte, en algún caso es, bueno, perdí esta parte de mi cuerpo, pero sigo vivo. Es decir, va a depender mucho del cómo la persona estructura y elabora lo que le ha pasado. Es como uno de los jugadores del Club Chapecoense, Víctor Hugo, que le tuvieron que amputar una pierna. Es una secuela física que va a incrementar mucho las secuelas psicológicas. Sin lugar a dudas. Y los consejos que nos da acá el licenciado Carlos Velázquez sobre cómo enfrentar este tipo de situaciones para las personas que han sobrevivido y para todas aquellos familiares de estas personas y familiares de quienes murieron. Hay forma de ayudarse con mucha comunicación entre ellos y consultando siempre especialistas, que son muy importantes. Seguramente está recibiendo ayuda de esa naturaleza por estos días. Queremos agradecer a los invitados que nos han acompañado esta noche para hablar de un tema muy triste que nos ha conmovido en todo el mundo, la tragedia de la Mía, que nos ha permitido a los bolivianos recordar la tragedia de Biloco junto a este gran historiador y dirigente atigrado como es el arquitecto Iván Aguilar. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Hora 23. El agradecido soy yo. Me encanta hablar de fútbol. Lastimosamente hoy es sobre un tema sumamente difícil. Muchas gracias. Gracias, por favor, ya de haber otra oportunidad para hablar más del Strongest, el poderoso Strongest. Muy bien. A la orden. Y el licenciado Carlos Velázquez, psicólogo, nos acompaña siempre cuando tocamos temas tan delicados como este. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Gracias, licenciado. Nos vemos a una pausa y ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Pero antes, recordemos cuáles fueron las noticias más importantes de esta jornada.
Tercer bloque, estamos en la recta final del programa. Agradecer a todos nuestros seguidores por la gran participación que hubo esta noche en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora 23. Quiero mandar un saludo hasta Guanay, a Edson Murillo y a toda su familia que nos acompañan cada noche. Un saludo para todos ustedes. Dicho esto, yo me despido. Conmigo será hasta mañana. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, María. Bueno, quedan muchas dudas por despejar. A una de las dudas que no hemos despejado todavía y que estaba abundando en las redes sociales toda esta jornada, ¿no es cierto? De parte de los admiradores de una personita que tenemos en Hora 23. ¿Tú sabes? Invitemos a la protagonista. Vamos a despejar acá. Eso, ¿sí? Sí, okay, invitamos. A ver, que pase la cumpleañera. Despejadas las dudas de los fans de Mariel Socú. Véngase, Mariel. Muchas felicidades. 6 de diciembre, cumpleaños de Mariel. Muchísimas gracias. Lo mejor, mucha felicidad. No te pregunto la edad, manténla siempre en secreto, ayuda. Felicidades, Mariel. Pero ya todos saben que es la más jovencita del equipo de Hora 23. Eso, vamos a decirlo juntos, Mariel. Véngase para acá. Muchísimas gracias. Cumpleaños de Mariel Socup, definitivamente la cumpleañera más joven que tenemos en esta Hora 23, así que felicidades, sigue adelante con ese trabajo lindo, Mariel. Hay muchos éxitos por cosechar y sé que la gente que nos está viendo ahora aplaude cada una de tus presentaciones. Muchísimas gracias y agradecerles porque es un cumpleaños totalmente distinto. Es la primera vez que lo paso trabajando y realmente me encanta, me encantó este día pasarlo así. Muchísimas gracias a todos ustedes, al equipo de Hora 23 que son tan importantes en mi vida y a todos nuestros seguidores también. Lindo pasar el cumpleaños junto al equipo. Qué lindo, Sí, es la primera vez que la paso trabajando. Yo, la primera vez que no la paso trabajando, todavía no me llega un cumpleaños de eso, siempre la paso trabajando. Felicidades nuevamente, Reina, y nos despedimos así. Un aplauso a Mariel Socú por su cumpleaños. Felicidades, Reina. Gracias. Nos vamos, fuerte abrazo, Bolivia. Pásenla bien, chao. Adiós, amigos. Chao, vamos a festejar, Mariel, vamos. Vamos.